Muy buenos días. Quisiera comenzar mis palabras extendiéndoles un saludo muy cordial de nuestro presidente de la República, Sebastián Piñera, quien manifiesta, por mi intermedio, su reconocimiento al trabajo que se desarrolla en nuestro ámbito, agregando, en lo personal, mi especial gratitud a todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, incluidas sus dos subsecretarías, encabezadas por Sebastián Valenzuela y Lorena Recabarren, haciendo un recuerdo particular a Juan José Osa, quien nos acompañara con talento y compromiso en las funciones de la Subsecretaría de Justicia desde el principio a este enero de 2020. Y también extiendo este saludo a todos quienes trabajan en los servicios dependientes y relacionados, gracias a cuyo abnegado esfuerzo se ha logrado dar continuidad al servicio y atención a la ciudadanía, cada uno desde su propio aporte, haciendo frente a dos de las situaciones más difíciles por las que ha pasado el país en su historia, como lo son la crisis social y de violencia vivida a partir del 18 de octubre y la actual crisis sanitaria provocada por la epidemia del coronavirus. Dicho lo anterior, pasaré a mencionar los hitos ministeriales más importantes alcanzados en el periodo 2019 y de lo que llevamos del 2020. Luego resaltaré los logros más relevantes de nuestros servicios dependientes o relacionados, para finalmente trazar las líneas de nuestros desafíos en lo que nos queda por delante. Antes que todo, y porque así ha sido nuestra voluntad declarada, quiero destacar los avances en la protección de la infancia, porque en nosotros, como en todo nuestro gobierno, los niños y niñas están siempre primero. Impulsamos y logramos la promulgación de la ley que declaró imprescriptibles los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, para que nunca más la impunidad vuelva a ganarle a la justicia, sin importar el tiempo que pase. Logramos la aprobación e implementación de la ley que aumentó las subvenciones para los organismos colaboradores del Sename, con una ley que fijó mayores y más exigentes estándares de fiscalización y probidad. Comenzamos con la implementación de la ley de entrevistas videograbadas, verdadero cambio de paradigma en la manera con que el sistema judicial chileno en el ámbito penal debe resguardar los derechos de la integridad de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abusos sexuales y otros delitos violentos. Avanzamos en la cobertura territorial del programa Mi Abogado, que entrega una defensa jurídica especializada a los niños y niñas más vulnerables del país y que pronto esperamos tenga cobertura a nivel nacional. Y comenzamos el proceso de poner fin a los centros de reparación especializada de la administración directa, los CREAT, con el cierre del CREAT Playa Ancha, mientras en paralelo avanzamos con la creación de nuevas residencias familiares, ya inauguradas en las ciudades de Coyhaique, Santiago, Valparaíso y Arica. Por otra parte, en un claro avance en materia de modernización institucional, quiero destacar la promulgación de la ley que moderniza la carrera funcionaria de Gendarmería, que por tantos años fuera postergada y que está actualmente en plena vigencia, beneficiando a más de 20.000 funcionarios y funcionarias que día a día trabajan por la seguridad de la sociedad y por la reinserción de los infractores de ley. Importante nos parece también destacar el impulso, la tramitación y la aprobación de la ley que crea un catastro nacional de mortinato para que padres y madres que han perdido a sus hijos antes de nacer puedan sepultarlos de manera individualizada y con dignidad. Otro logro relevante, no exento de dificultades, fue la implementación de la Ley de Identidad de Género, la cual tiene ya sus primeros beneficiarios y respecto de la cual el registro civil cuenta ya a su haber con más de 1.000 nuevos registros. Quiero destacar también el beneficio que significó para la ciudadanía la reducción
a menos de la mitad del costo de las actuaciones notariales e inscripciones registrales de las operaciones de refinanciamiento de créditos hipotecarios. También impactará positivamente a millones de chilenos nuestra decisión de duplicar el plazo de vigencia de los pasaportes, extendiéndolo a 10 años. En este breve recuento de hitos relevantes, no puedo dejar fuera los avances que durante el periodo tuvo nuestro querido proyecto Más R, a través del cual, mediante una alianza público-privada, hemos logrado que cientos de personas obtengan una oportunidad laboral, se transformen en un aporte a la sociedad y aprendan a valorarse a sí mismos. La nueva mesa de la Confederación de la Producción y el Comercio, que encabeza Juan Sutil, ha comprometido en continuar impulsando esta iniciativa. También nos llena de orgullo que la Contraloría haya tomado razón del primer Plan Nacional de Derechos Humanos de Chile, el cual fue elaborado bajo el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet y que ha sido actualizado durante nuestra actual administración y que está siendo ya implementado por más de 53 organismos gubernamentales y autónomos a través de más de 600 acciones que consideran el enfoque de derechos humanos en su gestión. Otra iniciativa llevada adelante con éxito fue la mesa liderada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que abordó e hizo propuestas para mejorar las condiciones de mujeres embarazadas, privadas de libertad, y de niños que viven con sus madres en recintos penitenciarios, cuyos frutos concretos esperamos ver prontamente. Dentro de la tarea legislativa emprendida en el periodo del que damos cuenta, aparte de los proyectos ya señalados anteriormente, creemos justo destacar otras iniciativas que han encontrado vigencia positiva, así como hacer presente las principales iniciativas en trámite o por hacer ingreso próximo al Parlamento. El trabajo de elaboración de propuestas de ley por nuestra institución ha sido particularmente productivo y eficaz gracias a nuestros propios equipos y muy señaladamente a la colaboración de muchos hombres y mujeres de buena voluntad de los más variados orígenes, que aprovechando a su vez experiencias y anhelos previos, han permitido generar una agenda de gran calidad y envergadura. Destacamos entre ellas el ansiado nuevo Código Penal, cuya reelaboración por una comisión de destacadas personalidades del foro y de la academia dieron origen a un texto que durante el año 2019 pasó por un estricto escrutinio de todos los demás ministerios y que hoy permiten pensar en una próxima presentación al Congreso. Esta misma labor creativa ha permitido avanzar en la preparación de proyectos de ley en distintos ámbitos y sectores, entre los que sobresalen la Ley de Ejecución de Pena, los tribunales de tratamiento de drogas, el que unifica los procedimientos contenciosos administrativos, el Estatuto de Protección al Denunciante, que está muy próximo a su presentación al Congreso, y el que modifica la aplicación de la Ley de Entrevistas videograbadas, atendida a la realidad que nos impone la pandemia. No debe escapar a la atención pública que este esfuerzo legislativo se suma a las iniciativas en actual trámite, aparte de las ya mencionadas, como el que crea un nuevo sistema registral y notarial, aprobado en la Cámara de Diputados y en manos del Senado desde agosto del año pasado, sin experimentar avance alguno. La ley humanitaria, que no tuvo tramitación alguna este último año, recuperándola recientemente. El que excluye de beneficios a ofensores sexuales de menores, específicamente beneficios como el de la rebaja de condena, que fuera ingresado en noviembre pasado. El que perfecciona el procedimiento penal de extradición que se encuentra en segundo trámite constitucional también en el Senado. La reforma integral del sistema de adopción, iniciativa de gran prioridad que fuera aprobada por la Cámara de Diputados y que se encuentra en el Senado desde mayo pasado, que lamentablemente no ha tenido tramitación a pesar de las numerosas urgencias que en él ha puesto el Ejecutivo, y finalmente la que endurece penas accesorias a los ofensores sexuales de menores, asegurando y extendiendo la inhabilidad
para trabajar en lugares donde existan niños o niñas o adolescentes, también en segundo trámite en el Senado, donde fuera ya aprobado en general el 11 de marzo recién pasado. Como cierre respecto de nuestra labor en materia legislativa, me parece importante poder recordar la complejidad que enfrentamos para poder avanzar con nuestra amplia y completa agenda, amagada por la realidad impuesta por la crisis que hemos vivido y por la dependencia que tenemos del Congreso Nacional para poder lograr todos nuestros objetivos, asegurando que iniciativas largamente anheladas en el país encuentren un espacio para ser estudiadas y resueltas en forma oportuna. Ahora bien, si de hitos relevantes se trata, el rol que nos ha tocado jugar tanto en la crisis social y de violencia desatada a partir del 18 de octubre, como en la crisis sanitaria a propósito de la epidemia del coronavirus, no puede quedar fuera su análisis. Respecto de la crisis de octubre, clave fue el rol de nuestra Subsecretaría de Derechos Humanos en la coordinación interinstitucional que desempeñamos, parte del cual se desarrolló en el contexto de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, parte a través del Comité Interministerial de Derechos Humanos y en otra gran medida a través de las gestiones que directamente realizamos con dicha subsecretaría para promover el diálogo entre diversas instituciones, tanto para alcanzar acuerdos que garantizaran el más pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, como para garantizar la independencia y el correcto actuar de los organismos fiscalizadores, tanto nacionales como internacionales. Si bien no forma parte de nuestra área de competencia la de intervenir en la protección directa de los derechos humanos, cuando estos se encuentran vulnerados o amagados, sí es nuestra función la de promover y difundir las exigencias que tanto en el orden interno como en el orden externo surgen desde su ámbito normativo, tarea que se cumplió con especial interés y mucho compromiso, habida consideración de hechos concretos que configuraban situaciones que, siendo parte de su análisis y enjuiciamiento por las instituciones competentes, obligaban a tener presente el compromiso irrestricto de respeto a los derechos humanos fundamentales para toda autoridad que surge desde las leyes, desde nuestros tratados y desde la ética pública. Importante es también recordar que fuimos nosotros los encargados de proporcionar a la ciudadanía, a través de la página web de la Subsecretaría, información relevante y relativa a la crisis, proveniente de los más variados y diversos órganos del Estado, como lo son el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el propio Ministerio Público. En cuanto a la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, además de los esfuerzos desplegados por mantener la continuidad de atención de nuestros servicios a la ciudadanía, cuidando al mismo tiempo la salud de nuestros funcionarios directamente o a través de nuestros servicios dependientes o relacionados, ella nos puso en la necesidad de impulsar con mucha rapidez soluciones concretas para los problemas cuyo combate trae aparejados, impulso que fue liderado por nuestra Subsecretaría de Justicia. Es en este contexto que podemos recordar con orgullo la tramitación y aprobación de la Ley de Indulto Conmutativo, a través del cual logramos alejar de las cárceles a cerca de 1.600 personas pertenecientes a grupos de riesgo, tales como adultos mayores o madres con hijos menores de 2 años. También, con ocasión de la crisis sanitaria y el estado de catástrofe, nos tocó interactuar con los diversos protagonistas del sistema para que, en cosa de días, preparáramos un proyecto de ley que permitiera dar continuidad al servicio de justicia. Así, logramos la aprobación de un proyecto que estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos, audiencias y actuaciones judiciales y que modificó también los plazos para el ejercicio de ciertas acciones. Por último, vale la pena recordar que el haber extendido la vigencia de la duración de las cédulas de identidad, tanto de chilenos como de extranjeros, que habían vencido o que estaban por vencer, configuró una medida que logró descongestionar
las oficinas del registro civil, resguardando de esa forma la salud tanto de los usuarios como de los funcionarios del servicio. Pasando ahora a la gestión del sector, partiremos por lo más concreto, el presupuesto final del año 2019, que fue de 1.378.339 millones de pesos, logrando a su respecto una ejecución presupuestaria de 1.334.532 millones de pesos, equivalente a un 96,8%. Los saldos no ejecutados correspondieron en su mayoría a iniciativas de inversión de la Subsecretaría de Justicia por el retraso en la ejecución de obras de infraestructura proyectadas, en su gran mayoría correspondientes a centros penitenciarios, las que esperamos se materialicen prontamente. También en el Servicio Nacional de Menores por retrasos en el pago de transferencias a los organismos colaboradores y en el Registro Civil por retraso de pagos a su principal proveedor, IDEMIA, asociados al subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo. Como sabemos, no es menor el desafío que tenemos por delante en materia presupuestaria. Ya este año nos hemos visto expuestos a exigentes ajustes como respuesta tanto a la crisis de octubre como a la crisis sanitaria. Y para el próximo año se viene un escenario más complejo todavía, por lo que tenemos que estar preparados para hacer más con menos, echando mano a todas nuestras capacidades, nuestro empuje y a nuestra vocación de servicio público. La solidaridad con quienes hoy están más surgidos por el impacto económico que ha tenido en ellos estas situaciones críticas, así como la necesidad de prepararnos para cuando nos encaminemos a una futura normalidad, constituyen un imperativo moral del cual no podemos sustraer. Somos parte de ese sacrificio y contribuiremos aportando lo que sea necesario para lograr en Chile de la pospandemia un horizonte de mayor justicia e igualdad. En cuanto a hitos relevantes de nuestros servicios, tanto dependientes como relacionados, durante el año 2019 y en lo que va corrido del 2020, la contingencia que vivimos nos obliga a ser breves y a deferir el detalle del significativo progreso de sus respectivas gestiones a la lectura de la cuenta completa, la que se encuentra ya disponible en nuestra página web. Por ahora, quisiéramos resaltar ciertos aspectos esenciales. El Servicio Nacional de Menores, además de la ya mencionada inauguración de residencias familiares, es destacable el impulso que tuvieron las familias de acogida, que aumentaron en un 20% su cobertura, lo que significó que, por primera vez, el número de niños y niñas atendidos en ella fuera mayor que el de atendidos en residencia, representando un 52% y un 48% respectivamente. En Gendarmería de Chile, por su parte, impulsamos un decidido plan en contra de la corrupción y el narcotráfico, marco dentro del cual, por ejemplo, se realizaron operaciones de inteligencia de especial relevancia, como la ocurrida en el Centro Penitenciario de Colina II, una de las cárceles más conflictivas del país, donde desbaratamos al denominado Módulo Beta, que entregaba privilegios inconcebibles a un grupo de internos vinculados al tráfico de drogas. También en este contexto podemos mencionar el mejoramiento de las medidas de seguridad en algunos recintos penales con equipamiento de última generación, como drones y antidrones. En el Servicio de Registro Civil e Identificación queremos relevar dos grandes hitos del 2019. En el mes de abril se dejó de cobrar por la emisión online de 9 certificados por los que antes sí se pagaba. Y en los meses de noviembre y diciembre se incorporaron nuevos trámites que los usuarios pueden realizar ahora en línea, como son el bloqueo definitivo de pasaporte y la solicitud hora para matrimonio civil o acuerdo de unión civil, entre otros. Así es como se facilita la vida de la gente. De la Defensoría Penal Pública queremos destacar el reconocimiento que obtuvo a su buena gestión a través del Premio Anual de Excelencia Institucional 2019, premio que entrega cada año
el servicio civil a las 3 instituciones del Estado que se destacan precisamente por su eficiencia y la calidad de los servicios prestados. Respecto del servicio médico legal, podemos recordar la mayor exigencia que se vio expuesto en razón del estallido social de octubre, en virtud del cual el Ministerio Público le solicitó aplicar el protocolo de Minnesota en las pericias tanatológicas de ciertos cadáveres y el protocolo de Estambul en ciertos casos de constatación de lesiones. Finalmente, de las corporaciones de asistencia judicial, queremos destacar la labor del programa Mi Abogado, el cual durante el año 2019 otorgó defensa jurídica a 5.663 niños, niñas y adolescentes que forman parte de la red de residencias del Sename. Esta labor marca un antes y un después en la protección jurídica de la infancia. Para cerrar estas palabras, quiero recordar nuestros principales desafíos de cara a nuestro futuro cercano. Continuar mejorando el acceso a la justicia de toda la ciudadanía. Por una parte, prestando a través de nuestros servicios una atención cada vez de mayor calidad. Y por otra, sacando adelante iniciativas que acerquen la justicia a la gente, como lo son el anteproyecto de mediación civil, el cual esperamos poder ingresar este año al Congreso como una forma de anticiparnos a la mayor demanda de justicia que vendrá de la mano de la crisis económica en ciernes, el Sistema Nacional de Acceso a la Justicia, que permitirá una cobertura amplia de las necesidades de apoyo y defensa judicial a todo quien la necesite, incluyendo las víctimas de delitos, y finalmente el proyecto que reforma el sistema notarial y registral, que moderniza procesos, reduce trámites y asegura un servicio más eficiente para la ciudadanía. En cuanto al nuevo trato a la niñez, el principal desafío será la transición desde el actual Sename a los 2 servicios nuevos que se crean: el Servicio de Protección, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cuya aprobación es inminente, y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, cuyo proyecto de ley, tanto su impulso como tramitación, ha sido uno de los principales focos legislativos de este ministerio durante los pasados 2 años. Todo ello bajo la vigencia de una norma legal que aún se tramita, que debe garantizar la efectiva protección de sus derechos a niños, niñas y adolescentes. Otro desafío principal será seguir profundizando la cultura de derechos humanos en el Estado y también fuera de él, a través de capacitaciones, del Plan Nacional, del monitoreo de su ejecución, evaluación y de la elaboración de su segunda versión, del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, del seguimiento a la implementación de las propuestas de la Mesa de Niños con Madres Privadas de Libertad, entre otras consideraciones. Por último, haciéndonos cargo de ciertas mejoras reclamadas largamente por la sociedad, será una tarea principal impulsar y sacar adelante los proyectos recientemente ingresados o a puertas de ingresar, que buscan la modernización institucional de 3 órganos que son clave en el funcionamiento del Estado: el proyecto de ley que moderniza el Consejo de Defensa del Estado, el proyecto que modifica el sistema de nombramiento de jueces y el proyecto que moderniza al Ministerio Público. Satisfacer las demandas ciudadanas constituye un compromiso ineludible para quienes somos servidores públicos, pero su realización no resta solo en nuestras actuaciones. Así, la fuerte agenda legislativa a la que hemos hecho referencia descansa en buena medida en su acogida en el Congreso Nacional. Sabemos y valoramos mucho el trabajo que permanentemente a esta institución, acrecentada por la necesidad de hacer frente a las exigencias derivadas de las crisis que hemos vivido en el último tiempo, está llamada. No obstante ello, es imperioso requerir al Parlamento una mirada comprensiva a las iniciativas que estamos y seguiremos impulsando. Estas configuran una verdadera agenda de intereses de Estado, exigidos por la sociedad, de la que todos nos debemos hacer cargo. Gobierno y Congreso,
oficialismo y oposición. Las graves urgencias de la hora no pueden impedir el trabajo laborioso y perseverante que debemos efectuar para legislar en beneficio de las grandes mayorías, ni pueden ser justificación para no seguir avanzando en la elaboración de respuestas serias y eficaces que se hagan responsables del impostergable llamado ciudadano. Con la convicción de que estamos trabajando por hacer de Chile un país más justo, los convoco a continuar por la senda del bien común, con fuerza y honesta convicción. Nunca Chile nos ha exigido más que en la hora presente, y es nuestro deber asumir este compromiso con honor y con sacrificio. Es tiempo de actuar pensando en el legado que vamos a dejar a las futuras generaciones, que nos juzgarán por lo que hicimos, así como también por nuestras omisiones. Confío en ustedes, confío en los chilenos y chilenas, confío en que sabremos dar cuenta positiva de nuestro obrar en estos tiempos, tiempos que plantean desafíos mayores a lo jamás pensado. Muchas gracias. Quisiera saber cuáles son las medidas que va a propulsar el Ministerio para promover la participación ciudadana durante el segundo semestre y lo que queda del año. Muchas gracias. Hola Magnolia, muchas gracias por realizar la pregunta. Desde el Ministerio seguiremos impulsando la participación ciudadana en las diversas temáticas que lidera esta cartera. En particular, en aquellos temas estratégicos como los que actualmente nos preocupan y ocupan parte importante de nuestra agenda. Por ejemplo, sobre el quehacer de nuestros servicios frente a la pandemia en el contexto de COVID-19. Un hecho concreto ha sido la participación de distintas ONGs como los cabildos penitenciarios que agrupan a 14 organizaciones, interacciones en mesas con la comunidad médica, colegio médico, facultades de medicina, respecto al accionar sanitario, entre otros. A su vez, continuaremos incrementando los contactos informativos con las familias de las personas privadas de libertad, con quienes esperamos seguir mejorando los canales de retroalimentación de información, no solamente en el contexto de la pandemia, sino que esperamos que se instalen como mecanismos permanentes de comunicación. Y por supuesto, la participación directa con los usuarios de los distintos servicios, conversando con los privados de libertad en cada cárcel que visitamos, con los niños y adolescentes en cada residencia del Sename que también visitamos, con los usuarios del registro civil y de las corporaciones de asistencia judicial en cada oficina donde nos constituimos. En definitiva, existe un compromiso tácito de nuestra entidad para impulsar la participación como un eje transversal a considerar en las distintas temáticas que nos convocan. Quería consultarle a propósito de la cuenta pública ministerial sobre la importancia que para usted tiene las políticas, las propuestas de modificación reglamentaria y las iniciativas legales en materia de acceso a la justicia y condiciones de promoción, difusión y modernización en materia de servicios y derechos, particularmente para las personas pertenecientes a grupos vulnerables y vulnerados, en un contexto de reforma a los grandes códigos, de modernización judicial, de vigencia de las denominadas reglas de Brasilia, como de la existencia de sentencias estructurales y del control de convencionalidad en materia administrativa y judicial. Hola Diego, muchas gracias por tu pregunta. El acceso a la justicia es el norte que mueve todas nuestras acciones y proyectos. Obviamente, por el contexto de la pandemia, debimos revisar la priorización de nuestros proyectos para asegurar precisamente el acceso a la justicia en este contexto. ¿Qué hicimos? Presentamos, tramitamos y aprobamos dos importantes proyectos de ley. La Ley de Indulto General Conmutativo COVID-19 para descongestionar las cárceles y la Ley 21.226 de plazos judiciales para regular el funcionamiento del sistema de justicia en tiempos de pandemia. Pues el COVID-19 no puede ser una excusa para negar el acceso a la justicia. Al contrario, hoy más que nunca la justicia debe estar al servicio de las personas cuando más se necesita. Pero también hemos retomado nuestras prioridades.
Principalmente, seguimos impulsando firmemente el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Esta iniciativa es fundamental para nuestro país, pues junto a la reforma al sistema de adopción y a la creación del nuevo Servicio de Protección de la Niñez, vamos a tener una nueva institucionalidad para la infancia. Junto a ello, seguimos tramitando la modernización del sistema notarial, ahora complementado con el nuevo proyecto de ley que hemos presentado sobre desnotarización, evitando que las personas deban realizar trámites innecesarios. Además, iniciaremos la discusión del Estatuto de Protección del Denunciante, que otorga garantías para denunciar de manera segura y anónima los casos de corrupción. Y por cierto, buscaremos aprobar el proyecto que estamos presentando en estos días, que establece un monitoreo telemático para proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar. Así, en distintos ámbitos, buscamos modernizar y perfeccionar nuestra institucionalidad para que todas las personas, y especialmente los grupos vulnerables, tengan un mejor y un mayor acceso a la justicia. Hola, mi pregunta para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es referente a la Ley de Identidad de Género. ¿Qué resguardos y medidas han tomado sobre el personal que atiende a las personas que solicitan el cambio de nombre y sexo registral para mantener el buen trato y el respeto hacia ellos y ellas? Muchas gracias. Hola Claudia, quiero contarte que un aspecto importante de la implementación de la Ley de Identidad de Género, con el objeto de proteger la dignidad y resguardar los derechos de las personas que hacen y harán uso de ella, fue el desarrollo y la ejecución de un plan de capacitación para las y los funcionarios del Servicio de Registro Civil a lo largo de todo Chile. La primera etapa de este plan consideró un primer trabajo de sensibilización, donde se abordaron los alcances de la ley con el apoyo de la Fundación Juntos Contigo, abordando conceptos y reflexiones acerca de la importancia de esta nueva norma, además del impacto que ésta tiene en las personas trans. En total, se capacitaron 560 funcionarios y funcionarias a lo largo de todo Chile. En octubre del año pasado también se inició un proceso de capacitación respecto al reglamento y a otras materias de procedimiento interno del registro civil, que incorporó en su trabajo de formación a la entidad Organizando Transdiversidades, OTD, para entregar herramientas relacionadas a la atención de personas trans. Estas capacitaciones finalizaron el 13 de diciembre del 2019. A la fecha, existen 420 oficinas del registro civil en todo Chile donde se puede realizar el trámite de cambio de sexo y nombre registral, pero es preciso tener en cuenta que en estos momentos muchas de estas oficinas se encuentran con acceso restringido debido a las cuarentenas sanitarias que la autoridad ha decretado en diversas comunas del país. Mi consulta tiene que ver con el Plan Nacional de Derechos Humanos. Al respecto, quisiera que usted nos pudiera comentar en qué consiste este Plan Nacional de Derechos Humanos que heredó este gobierno del gobierno anterior. Asimismo, quisiera conocer las razones por las cuales este gobierno, a través del Ministerio de Justicia, hizo algunos ajustes a este plan y que finalmente concluyeron en una reducción de las acciones comprometidas en él. Finalmente, quisiera consultarle el estado actual de ese plan, en qué se ha avanzado y cuál es la etapa en que se encuentra actualmente. Muchas gracias por su respuesta. Hasta luego. Hola Jaime. Los planes nacionales de derechos humanos son una herramienta sugerida desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Es una política pública que permite articular y comprometer a diversas instituciones del Estado con acciones concretas que incorporen un enfoque de derechos humanos en sus políticas públicas. ¿Y qué significa que tengan un enfoque de derechos humanos? Significa que tienen que incorporar en su formulación, elaboración, implementación y evaluación una serie de principios y estándares de derechos humanos y basarse en las necesidades específicas de las personas que se quiere beneficiar, cumpliendo así con el principio de igualdad y no discriminación, en particular respecto de aquellos grupos de especial protección, como por ejemplo niños, niñas y jóvenes, migrantes, pueblos originarios, personas privadas de libertad, la comunidad LGBTI, las personas mayores y las personas con discapacidad. El Plan Nacional de Derechos Humanos es una herramienta más, es dinámico y debe ser progresivo en el tiempo. Este año haremos la evaluación intermedia de la primera versión y durante el 2021 nos abocaremos a coordinar desde la Subsecretaría de Derechos Humanos la elaboración de lo que será nuestro segundo plan, en el que esperamos que todos los aprendizajes de estos años puedan ser incorporados.
A través del trabajo conjunto con las instituciones responsables de ejecutar las acciones comprometidas en el plan y con la aprobación del Comité Interministerial de Derechos Humanos, se desarrolló durante 2018 un proceso de actualizaciones metodológicas para facilitar y favorecer su correcto cumplimiento antes de que fuera tomado de razón por parte de la Contraloría General de la República. El plan, finalmente aprobado en diciembre del año 2019, cuenta con 608 acciones comprometidas por 47 instituciones del Estado y respecto de la primera versión elaborada en la administración anterior, no modifica ningún objetivo ni meta, lo que significa que ha mantenido su espíritu y contenido sustantivo. Finalmente, a tu tercera pregunta, uno de los aspectos relevantes de este plan ha sido el permanente esfuerzo por entregar información pública y transparente a la ciudadanía. A la fecha, acorde a la información publicada tras el cuarto ciclo de seguimiento de las acciones del plan, un 16,78% de sus acciones comprometidas están ya finalizadas, un 15,3% aún no se han iniciado y un 66,2% se encuentran en proceso de implementación. Queremos invitarlos, además, a revisar el estado de avance de las acciones del plan y otra información que puede ser de interés en el portal que habilitamos a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, www.planderechoshumanos.gov.cl.